Bendecido día, estimados estudiantes. Agradezco que estén presentes en esta cuarta tutoría, ya nuestra última tutoría de este módulo con lo que respecta a ciencias naturales, ¿no? Previo al inicio de este tema, quiero dar una breve explicación acerca del examen de esta materia, ¿no? Como punto principal. Para poder culminar con esta materia y este módulo, el examen va a ser de la siguiente manera, una explicación breve. Ustedes tienen un vocabulario, ¿verdad? Que ya lo hemos venido haciendo de a poco en las diferentes clases. Yo les dije a ustedes que podríamos tener un mínimo de 15 palabras, poderlo poner hasta 18, ¿no? Hasta un máximo, no más palabras. Ustedes van a tener que hacer un pequeño video donde ustedes van a decir el significado de esas palabras. Por ejemplo, usted va a decir, muy buenas tardes, mi nombre es Kerly Flor, ya, un ejemplo, y pues me encuentro estudiando el octavo curso y este video educativo voy a dar una pequeña explicación acerca del significado de ciertas palabras, ¿no? Entonces ahí usted la va mencionando y va diciendo lo que significa. Ese video usted lo va a publicar en cualquier red social suya. Puede ser hasta en su estado de WhatsApp. Ya cuando usted lo publique, usted le hace una captura y esa captura de la publicación es la que usted va a subir como examen. El video me lo va a tener que compartir a mí. Pero en la plataforma usted solo va a subir la captura de que lo publicó. De pronto hasta ahí está entendible o alguna pregunta. ¿Sí? Ya, entonces de esa manera va a ser el examen, ¿no? Ustedes no van a tener que responder ninguna pregunta en la plataforma ni buscar nada, ¿no? Yo sí voy a dejar la explicación nada más para que ustedes puedan realizarlo, ¿no? Algo breve, ya no tenemos vocabulario para esta semana porque nos quedamos con las palabras que fueron de la semana pasada, ¿no? Procedo a compartir el video para que podamos analizar la diapositiva del día de hoy. Entonces vamos a prestar mucha atención a este video muy breve y muy explicativo acerca de nuestra diapositiva. Son los bloques o fragmentos en los que está dividida la litosfera. Las placas tectónicas o litosféricas son los bloques o fragmentos en los que está dividida la litosfera, que se desplazan arrastrados por el manto terrestre. Estas placas se han formado a partir del manto y reintegrado al mismo en un proceso constante desde los últimos 3.000 millones de años. La litosfera presenta varias docenas de placas tectónicas de diversa magnitud, y 8 de las más grandes son la euroasiática, africana, australiana, norteamericana, sudamericana, nazca, pacífica y antártica. Estas placas se desplazan gracias a la dinámica del manto y la litosfera, por las corrientes de Lo que ustedes acaban de escuchar, para ser un poquito breve, ¿no? Lo que ustedes acaban de escuchar aquí en este video es que, si ustedes se dan cuenta, pues nuestro planeta Tierra está conformado de diferentes placas tectónicas, como lo dice aquí, ¿verdad? Pero la diferencia viene a que se encuentran en diferentes partes, ¿no? Quizás podemos estar cerca de una como lejos de otra. Y aquí nos dio una explicación breve de cuáles son en las partes en las que se encuentran. Nazca, Pacífica y Antártica. Estas placas se desplazan gracias a la dinámica del manto y la litosfera, por las corrientes de convección que genera el flujo térmico. La tensión del flujo del manto arrastra a la corteza rígida, la cual se resquebraja y separa formando las placas. Cuando las placas oceánicas se separan, emerge el magma, basalto fundido a la superficie, y se forma un nuevo fondo oceánico. Lidera el cuidado animal con la maestría oficial en gestión de la ganadería extensiva. Matrícula. Tipos de placas tectónicas. Las placas tectónicas son fundamentalmente de dos tipos, las oceánicas y las continentales,
generándose por lo tanto tres posibilidades de límites convergentes entre las placas. Estos son convergencia de placa continental contra una oceánica contra otra oceánica y una continental contra otra continental. Placas oceánicas. Están formadas por corteza oceánica, más densa que la corteza continental, y está constituida por silicatos de hierro y magnesio, rocas máficas. La corteza de estas placas es de menor espesor, 7 kilómetros en promedio, respecto a la corteza continental, y está siempre cubierta por aguas marinas. Placas continentales. La corteza continental está formada por silicato sodio, potasio y aluminio, rocas félsicas, siendo de menor densidad que la corteza oceánica. Es una placa con corteza más gruesa, alcanzando hasta 70 kilómetros de espesor en cordilleras montañosas. Se trata realmente de una placa mixta, en la que si bien predomina la corteza continental, también hay porciones oceánicas. Placas tectónicas del mundo. Tradicionalmente se reconocen 7 grandes placas tectónicas que son la euroasiática, la africana, la australiana, la norteamericana, la sudamericana, la pacífica y la antártica. Asimismo, hay placas intermedias como la de Nazca, la de Filipinas, la Coco y la del Caribe, y otras muy pequeñas. Algunas de pequeño tamaño son las de Anatolia y las del Egeo, y solo en el Pacífico Occidental se localizan más de 20 placas tectónicas pequeñas. A continuación se describen algunas de las placas tectónicas más importantes. Placa euroasiática. Esta placa tectónica incluye Europa, casi toda Asia, parte del Océano Atlántico Norte y del Ártico. De Asia se excluye Indostán, el sureste asiático y el extremo oriente de Siberia, Mongolia y China. Placa africana. Esta abarca el Atlántico Occidental y casi todo el continente africano, salvo su franja oriental que corresponde a las placas arábiga y somalí. Los límites de esta placa son divergentes en todo su perímetro, salvo en su contacto con la placa euroasiática, que es convergente. Placa australiana. La placa tectónica australiana incluye a Australia, Nueva Zelanda y partes del Pacífico suroccidental. La placa australiana muestra límites divergentes al sur y al occidente, mientras que al norte y oriente sus límites son convergentes. Placa norteamericana. Incluye todo el subcontinente norteamericano hasta la península de Yucatán, Groenlandia, parte de Islandia, áreas del Atlántico norte occidental y del Ártico. Los límites de esta placa son divergentes a partir de la dorsal del Atlántico al oriente y convergente en el Pacífico. Placa sudamericana. Incluye el subcontinente del mismo nombre y presenta límites divergentes a partir de la dorsal atlántica, en tanto que del lado occidental muestra límites convergentes con la placa de Nazca, al suroeste con la Antártica y al norte interactúa con la placa Caribe. Placa pacífica. Es una placa oceánica con límites divergentes a partir de la dorsal del Pacífico separándola de la placa de Nazca. Por otra parte, al norte y al oeste tiene límites convergentes con la placa norteamericana, euroasiática, filipina y australiana. Placa antártica. Esta placa tectónica incluye toda la plataforma continental antártica y el océano del mismo nombre, con límites divergentes en su perímetro. Placa Nazca. Consiste en una placa oceánica que se subduce en la costa occidental de la placa sudamericana, convergencia, mientras que presenta divergencia por el norte con la placa Coco y por el sur con la Antártica. Por otra parte, al oeste diverge de la placa pacífica a partir de su dorsal, y su choque con la placa sudamericana dio origen a la cordillera de los Andes. Movimientos de las placas tectónicas. Lo que ustedes acaban de escuchar, ¿verdad? Antes de que continúe, son las placas tectónicas
los tipos de placas tectónicas y la ubicación de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cuál es el tema específico? Voy a salir un ratito del video. Voy a irme a la diapositiva, ¿no? Pero ustedes puedan observar allí en su pantalla. ¿Ya? Y nuestro tema, ¿no? Como bien ustedes pudieron ver allí en el video, es placas tectónicas, dinámica geológica, ¿verdad? Justamente ustedes en algún momento pueden haberse preguntado el porqué de ciertos movimientos, ¿verdad? Que inclusive en determinados momentos o ciertos fenómenos, ¿verdad? Suceden de un momento a otro sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Pero hay un origen, ya un punto de inicio, un punto de referencia del por qué de verdad se está dando esto, ¿no? Y ustedes pueden ver allí en la imagen con el tema de la clase de hoy, placas tectónicas dinámicas geológicas. ¿Qué manera más de interpretar aquí estos movimientos geológicos? Pues ustedes pueden ver allí la erupción de un volcán, el por qué existen los volcanes. Ustedes van a poder darse cuenta del porqué de la existencia de las piedras, el porqué el movimiento de los mares, la existencia del Océano Pacífico, ¿verdad? Y pues obviamente tiene mucho que ver con lo que se refiere al pues clima, ¿no? Continuamos y pueden ver aquí la imagen un poquito más grande, ¿no? Que esos son procesos geológicos internos que nosotros no los observamos, pero suceden, ¿verdad? Por determinados movimientos. Ustedes pueden ver allí la imagen, ¿no? Allí desde sus espacios, aprovechando que esta pues es nuestra cuarta tutoría, justamente la última, ¿verdad? Previo al inicio, pues la semana que viene ustedes tendrán tiempo para poder hacer sus actividades, no tendrán clase, pero sí van a poder cumplir con todo lo que les falte y a la siguiente semana tendrán el siguiente módulo. Me gustaría saber si alguien puede ayudarme, puede participar con la lectura de este pequeño párrafo que ustedes ven allí en la pantalla. Es pequeño, es corto. ¿Alguien que desee participar? Placa tectónica dinámica geológica. La fuerte invisible que configura nuestro entorno son las leyes de la física, como la gravedad y el magnetismo, y la electricidad que activan, actúan sobre la materia y la energía. Estas fuerzas son fundamentales para la existencia y la forma en que percibimos en muchos, aunque no podamos verlas directamente. Muchas gracias, Carlos, por su participación. Ustedes recuerdan justamente, como les decía la semana pasada, que los temas están interconectados, ¿verdad? Que uno depende del otro. Recuerdan que justamente la clase que vimos la semana pasada también dependía mucho de la clase de la semana antepasada, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta aquí, ustedes pueden ver en la imagen, estamos viendo las partes internas, pues obviamente, que conforman nuestro planeta. ¿Verdad? Y vemos desde el inicio. Miren ustedes ahí en la pantalla, vemos a la base, lo que está en el centro, que se llama corteza, ¿verdad? Luego de esto, pues vienen diferentes partes, ustedes ya lo van a ver más adelante, que está conformado por núcleo externo, núcleo interno, el manto, ¿verdad? Ya quizás ustedes pudieron haberlo visto inclusive en la escuela, que quizás pudo haber sido hace muchos años, pero lo volvemos a recordar este tema, ¿no? Y vemos que aparte del núcleo interno, externo y el manto, ¿verdad? Más arriba viene lo que es la parte del núcleo, sólido, líquido, manto, y justamente lo que se encuentra que nosotros vamos a poder observar aquí, que es la corteza. Miren ustedes, la corteza, ya viene la astenosfera, litosfera, corteza y parte superior, ¿no? Continuamos y voy a volver a compartirles porque quería que entiendan un poquito esa parte del video, ¿no? Voy a volver a compartirles lo que continúa para que ustedes escuchen esta parte súper importante. Las placas tectónicas o fragmentos delimitados de la litosfera se mueven transportados por el movimiento de la astenosfera.
Las corrientes de convección provocan el desplazamiento del material viscoso del manto, formando celdas de circulación. La cinta transportadora. El material del manto de la capa superior, astenosfera, a menor temperatura desciende empujando al material caliente de abajo. Este material más caliente es menos denso y asciende desplazando materia y provocando su desplazamiento horizontal, hasta enfriarse y volver a descender. Esta corriente de flujo viscoso del manto arrastra a las placas tectónicas formadas de material sólido. Litosfera. Nuevo fondo oceánico. Cuando las placas tectónicas se mueven, en los puntos de separación aflora el magma, basalto fundido, del interior del manto. Este basalto emergente crea nuevo fondo oceánico, empujando al viejo sustrato horizontalmente y la corteza se expande. Subducción. En la medida en que se expande el fondo oceánico, choca con las masas continentales. Como este fondo es más denso que la plataforma continental, se hunde debajo de esta, subducción, por lo que se funde y pasa a ser parte nuevamente del manto. De esta forma el material sigue el ciclo impulsado por la convección, y las placas tectónicas derivan por la superficie del planeta. La deriva continental. El movimiento del manto provocado por la convección y el de las placas tectónicas de la litosfera causa la deriva continental. Esto es el desplazamiento relativo de los continentes unos respecto de otros. Desde el origen de las placas tectónicas, hace cerca de 3.000 millones de años, estas se han fusionado y dividido en diversas oportunidades. La última gran confluencia de la mayor parte de las masas continentales ocurrió hace 300 millones de años con la formación del supercontinente Pangea. Luego, al proseguir los desplazamientos, Pangea se fragmentó nuevamente formando los actuales continentes, que siguen desplazándose. Consecuencias del movimiento de las... En la parte que ustedes acaban de escuchar, voy a retroceder un poquito, nos quedamos en el minuto 8:10. En esta parte de aquí, me gustó mucho. Miren, ¿qué ustedes ven allí, no? Dentro del planeta Tierra, en la subdivisión de los continentes, ustedes pueden observar allí en la pantalla, ¿verdad? Los diferentes países que conforman nuestro continente, ¿verdad? Entonces nos decía allí el porqué de la separación de los continentes. Quizás ustedes en algún momento pudieron haberse preguntado, ¿por qué el continente, ¿verdad? Africano, los diversos continentes que existen se encuentran separados? Y aquí nos dice justamente en esta parte de aquí, que voy a volver a repetir, que quiero que ustedes la escuchen, el por qué nos encontramos. Si en algún momento se les pregunta el por qué se encuentran, ustedes van a poder responder. Oportunidades. La última gran confluencia de la mayor parte de las masas continentales ocurrió hace 300 millones de años con la formación del supercontinente Pangea. Luego, al proseguir los desplazamientos, Pangea se fragmentó nuevamente formando los actuales continentes, que siguen desplazándose. Consecuencias del movimiento de las placas. El movimiento de las placas tectónicas libera la energía del interior del planeta en los límites de las placas mecánicamente, terremotos, y térmicamente, volcanismo. A su vez, los desplazamientos, choques y fricciones modelan el relieve terrestre y oceánico. Proporcionamos información diagnóstica confiable para una vida más saludable. Actividad volcánica. El flujo térmico del manto y su circulación por convección empuja al magma o basalto fundido hacia la superficie, ocasionando las erupciones volcánicas. Estas, a su vez, causan catástrofes al expulsar lava, gases y partículas que contaminan el ambiente. Arcos de islas volcánicas y arcos volcánicos continentales. La convergencia de dos placas oceánicas puede producir cadenas de volcanes que al emerger originan arcos de islas. En la convergencia de una placa oceánica con una continental, se forman arcos volcánicos continentales, como por ejemplo, la faja volcánica transmexicana. Actividad sísmica. El choque de las placas tectónicas, y en especial los límites de transformación, causan movimientos sísmicos o terremotos.
Algunos de ellos alcanzan gran magnitud y afectan negativamente al ser humano, destruyendo infraestructuras y provocando la muerte de personas. Dentro de las consecuencias de estos fenómenos están los maremotos o tsunamis, cuando el movimiento sísmico ocurre en el océano. Relieve de la Tierra. El movimiento e interacción de las placas tectónicas entre sí modela el relieve terrestre y de los fondos oceánicos. Las grandes cordilleras montañosas continentales, como los Andes y los Apalaches, son producto de la convergencia de placas tectónicas al producirse la subducción, y las de los Himalayas, por abducción. A su vez, por equilibrio isostático o gravitacional, al elevarse un área, otra se conforma con una depresión o llanura. Los procesos diastróficos, como fallas, plegamientos y otros, son ocasionados por los movimientos de las placas tectónicas. Clima. La distribución de las masas continentales afecta el régimen de corrientes marinas y el clima mundial. Grandes masas continentales por la convergencia de placas forman interiores continentales más secos, afectando a su vez al ciclo del agua. De igual forma, las elevaciones montañosas producidas por los procesos de subducción y abducción afectan el régimen de vientos y distribución de las lluvias. ¿Ya? Entonces ustedes pudieron allí escuchar claramente, ¿verdad? Que justamente al movimiento de las placas tectónicas, lo que se suele llamar sismos, ¿verdad? Pues la Tierra libera energía. También acabamos de escuchar el porqué del relieve montañoso que existe, que como les decían antes, se han de preguntar ustedes el porqué, la forma de las montañas, el porqué, la forma, pues, de ciertos aspectos físicos que nosotros cuando solemos estar cerca decimos por qué están de esa forma, ¿no? El movimiento de las placas tectónicas y todo lo que se origina debajo de la Tierra que nosotros no lo observamos y que tiene mucho que ver incluso con los tipos de fuerza que hablábamos la semana pasada, es lo que genera pues el movimiento y la forma de cada uno de ellos. Nos decía Carlos en la lectura, la fuerza invisible que configura nuestro entorno son las leyes de la física, la gravedad, el magnetismo y la electricidad, que actúan sobre la materia y la energía. Estas fuerzas son fundamentales para la existencia y la forma en que percibimos el mundo, aunque no podamos verlas directamente, ¿no? Continuamos y vemos aquí placas tectónicas en un texto. ¿Alguien más de pronto que desee participar en esta última tutoría y desee pues llevar la lectura? ¿Ya? No, nadie. De pronto alguien que desee hacer lectura, de pronto Kerly o José que esté por allí. Manuel, de pronto alguien que desee llevar la lectura. Continuamos, ¿no? Y decía las placas tectónicas, ¿no? ¿Qué son las placas tectónicas textualmente? Son enormes fragmentos de la corteza terrestre que se desplazan lentamente sobre el manto, ¿verdad? ¿Qué decíamos nosotros que es el manto? Voy a retroceder un poquito y miren ustedes allí. El manto es la parte que se encuentra justamente en esta ubicación dentro de nuestro planeta, ¿no? Continúo. La Tierra está dividida en varias placas. Miren ustedes la imagen que está aquí, ¿no? La Tierra está dividida en varias placas que encajan como un rompecabezas. Es decir, que no es una sola estructura, ¿no? Sino está dividida por varias placas. Estas placas pueden chocar, separarse o deslizarse entre sí. Y cuando pasa eso es cuando hay temblores, dependiendo la magnitud de cada uno de ellos. Es decir, que cuando está ocurriendo un evento sísmico, ¿qué significa eso? Significa que las placas están chocándose, separándose o deslizándose, ¿verdad? Que es lo que ustedes pueden ver, miren, aquí en la imagen. Por ejemplo, esta es una placa y esta es otra placa, miren. Acá hay una placa, otra placa y aquí abajo ustedes pueden ver los movimientos.
Seguimos, dice allí, los movimientos de las placas tectónicas son los responsables de la formación de montañas, volcanes y océanos. Es decir, que cuando hay estos movimientos, es donde existe la formación de las montañas, los volcanes y los océanos. También son las que causan terremotos y actividad volcánica. Es decir, que cuando hay estos movimientos, ocurre sin que nosotros podamos observar en ese momento y en ese lugar un sinnúmero de fenómenos que nosotros no podemos verlo, ¿verdad? En las zonas donde interactúa. Estas placas son fundamentales para dar forma a la geografía y la dinámica de nuestro planeta, influyendo en la formación de los continentes, océanos y la distribución de los ecosistemas en la Tierra, ¿verdad? En pocas palabras, deben existir estas placas tectónicas porque de ella depende mucho la forma, lo que les decía antes, el por qué se formaron los continentes, por qué nos separamos y están justamente en diversas partes, el porqué de los océanos y el ecosistema, que nosotros ya vimos en el periodo anterior qué son los ecosistemas, que es absolutamente todo aquello vivo o inerte que está en nuestro entorno, ¿verdad? Continuamos aquí, ¿no? Y vemos justamente la división de la Tierra en sus placas, ¿no? Miren ustedes aquí, les decía, desde el punto céntrico de nuestro planeta, el núcleo interno, luego el núcleo externo, el manto inferior, el manto superior y la corteza, que es la que justamente sobre la que nosotros estamos, ¿no? Dice textualmente, si la Tierra está dividida en placas tectónicas, que son grandes fragmentos de la litosfera, la capa más externa de la Tierra, que flotan sobre la astenosfera, es una capa más blanda del manto. Estas placas se mueven constantemente, ¿verdad? Chocando, separándose o deslizándose una junto a la otra, es lo que le decía a ustedes justo hace poco, lo que causa fenómenos geológicos como terremotos, uy, dejo de compartir, como terremotos, volcanes, como terremotos, volcanes y la formación de montañas, ¿no? Continúo y quiero que ustedes observen allí, que es un punto específico. Miren ustedes allí. El tema de nosotros del día de hoy tiene mucho que ver con esto, placas tectónicas, dinámicas geológicas. Estoy hablando desde el inicio sobre las placas tectónicas y sus movimientos. Aquí tenemos tres, el límite divergente, el límite transformante y el límite convergente, que justamente nuestra actividad, nuestra tarea, muy aparte del examen de esta semana, va a ser investigar sobre cada uno de ellos. ¿Qué es el límite divergente? ¿Qué es el límite transformante? ¿Y qué es el límite convergente? Esa es nuestra actividad de esta semana, ¿no? Y voy a compartirlas Cada nuevamente. actividad hay que investigarla, mire. ¿Cómo dice Carlos? Cada actividad de eso. Sí, nuestra actividad, nuestra última tarea de esta semana va a ser esa, investigar Sí. esto de aquí. Yo ya les voy a poner la tarea, pero aprovecho la clase para decírselos, ¿no? Vamos a investigar qué es el límite divergente, qué es el límite transformante y qué es el límite convergente. ¿Ya? Esa es nuestra actividad de esta semana, ¿no? Voy a aprovechar los minutos que aún tengo y voy a compartirles nuevamente, así súper rapidito. Este de acá es para poder culminar. ¿No? Cuando tenga un minutito, les vuelvo a molestar para que enciendan sus camaritas y poder tomarles una fotito, ¿no? Este de aquí, sobre el que ustedes van a hacer la investigación. Voy a adelantarme un poquito. Ya. Son los bordes de placa. Como ya debes saber, las placas se mueven como unidades individuales, unas con respecto a las otras. Debido a este movimiento, la mayor interacción entre cada una de las placas se da en sus límites, o también conocidos como bordes de placa. El concepto de los bordes de placa. Ya, me gustó esta parte del video, justamente la elegí porque quería que ustedes vean esto. Miren, justamente aquí se ve cómo nuestro planeta y cómo las placas de las que yo estoy hablando, decíamos que están en constante movimiento. Cuando estas chocan, cuando chocan o se deslizan, es cuando nosotros sentimos los movimientos telúricos, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta,
está en movimiento, pero muchas veces nosotros no lo sentimos. Y es aquí, miren, esos puntos verdes que ustedes ven allí y las líneas rojas, justamente es el movimiento constante de todos los días interno que hay en nuestro planeta y nosotros no lo vemos. Por eso elegí esta parte del video para que ustedes la observen. No pueden ustedes ver Un allí. poco más a fondo la teoría de la tectónica de placas, debes conocer diversos términos geológicos. Uno de los principales son los bordes de placa. Como ya debes saber, las placas se mueven como unidades individuales, unas con respecto a las otras. Debido a este movimiento, la mayor interacción entre cada una de las placas se da en sus límites, o también conocidos como bordes de placa. El concepto de los bordes de placas tectónicas se relaciona directamente con los movimientos de las placas, y hasta ahora se conocen tres tipos de borde. Primero, los bordes divergentes. En este tipo de bordes las placas se separan, permitiendo el ascenso del material del manto hacia la superficie, generando así nuevo fondo oceánico. Por esto es por lo que también se les conoce como bordes. Ya, y ustedes pueden ver aquí que en esa investigación van a descubrir, miren el primer concepto del borde divergente, que dice aquí que es cuando las placas se separan. Es decir, que muchas veces cuando vemos que o vemos en las noticias que nuevamente se ha descubierto que el mar se extiende o hay una parte de océano que se abrió, internamente de nuestro planeta hubo un movimiento divergente, ¿no? Y ustedes pueden ver allí que justamente esos movimientos también permiten que erupcionen volcanes, ¿no? Entonces ya cuando ustedes investiguen van a descubrirlo, un tema muy bonito. Continúo. Constructivos. El siguiente tipo de borde son los bordes convergentes. En este caso, las placas se juntan y chocan una con respecto a la otra, generando que la más pesada descienda en dirección al manto terrestre para ser reabsorbida. Es por ello que a este tipo de bordes se le conoce también como bordes destructivos, ya que una parte de la litosfera se va a reciclar en el manto. Y por último se tienen los bordes de placa transformantes. En este tipo de bordes las placas tectónicas se deslizan lateralmente una con respecto a la otra, donde no se construye ni se destruye litosfera. Por lo tanto, a este tipo de bordes también se les conoce como bordes. Ay. Ya, entonces voy a ser breve. Ustedes pudieron observar allí los diferentes tipos de bordes. Enciendan nuevamente su camarita para poder tomarles una fotito. Antes de que se me corte la pantalla, voy a tomar una fotito. Cuento tres, ¿no? Una pregunta. Díganme. El asunto es que hay que investigar esas tres preguntas y hay que tomarle y enviárselas de Ah, tarea. sí, yo les voy a poner en la plataforma. Así. Ya, listo. Ya, Ok, observen listo. la camarita. Cuento tres. Uno, dos y tres. Perfecto. Estoy a ti. Ahorita, buenas tardes, una pregunta. Dígame, si es que se corta, vuelvo a conectarme, ¿ya? Pero Pero ya lo ese que... se la mandamos para